Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video vamos a resolver una situación aplicando función lineal. Dice así: en una repostería, por cada 3 pasteles se requiere 1 kilogramo de harina. Modelar esta situación. Lo primero que vamos a hacer es nombrar nuestras variables. Entonces, X va a ser el número de pasteles y Y van a ser los kilogramos de harina. X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Significa que los kilogramos de harina dependen de la cantidad de pasteles que se vayan a hacer. El primer paso es construir una tabla de valores. Entonces, aquí tenemos esta tabla y a partir de ella vamos a construir la tabla de valores. Nota que nos dice que por cada 3 pasteles se requiere 1 kilogramo de harina. Entonces, como X representa el número de pasteles, cuando yo tengo 3 pasteles, requiero 1 kilogramo de harina. Si tengo 6 pasteles, requiero 2 kilogramos de harina. Si tengo 9 pasteles, requiero 3 kilogramos de harina. Si tengo 12 pasteles, requiero 4 kilogramos. Y si tengo 15 pasteles, requiero 5 kilogramos de harina, y así sucesivamente. Estos puntos suspensivos nos indican que esta tabla puede seguirse haciendo más grande hacia la derecha todo lo que nosotros deseamos. Ahora, si tengo 0 pasteles, pues necesito 0 kilogramos de harina. Si no necesito hacer pasteles, no necesitaré comprar harina. Muy bien. Entonces, nota que ¿cómo obtenemos los valores de la variable y? Dividiendo entre 3 los valores que están en la variable x. 15 entre 3 nos da 5. 12 entre 3 nos da 4. Y así con todos. Esto nos sirve para determinar la fórmula de esta función, que es y igual a x dividido 3 o y igual a x sobre 3. Cualquier valor de la variable y lo podemos obtener dividiendo la variable x entre 3. Por eso esa es la fórmula. Ahora, el segundo paso es ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unir con una línea. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano y estas parejas las hemos ubicado en estos puntos que están viendo. Vamos a ver por qué quedan ahí. Vamos primero a nombrar los ejes del plano. X es el número de pasteles y corresponde a la variable independiente. Por eso lo ubicamos en el eje horizontal, el eje de las X. Y son los kilogramos de harina y es la variable dependiente. La ubicamos en el eje vertical. Entonces, el punto 0, 0 es el origen del plano. Es este punto que estás viendo aquí. Luego sigue la pareja 3 y 1. Entonces 3 en el eje X y 1 en el eje Y. En el eje X, que es el eje horizontal, vamos a ubicar 3 y lo vamos a relacionar con 1. Observa cómo está allí. Luego sigue 6 con 2. Nos ubicamos en 6 y lo relacionamos con 2. Luego sigue 9 y 3. Nos ubicamos en 9 y lo relacionamos con 3. Luego sigue 12 y 4. Nos ubicamos en 12 y lo relacionamos con 4. Y finalmente 15 y 5. Nos ubicamos en 15 y lo relacionamos con 5. Y ahora lo que hacemos es unir con una línea. Entonces todos estos puntos los vamos a unir mediante una línea. Y esa línea es la gráfica de esta función. Y le colocamos el nombre de la función y igual a x sobre 3. El tercer paso es identificar el dominio, el rango y otras características. Entonces, partimos de la gráfica de la función que ya tenemos y vamos a identificar dominio y rango. Entonces, el dominio de esta función y es desde 0 hasta el más infinito. Observa que el dominio son los valores que puede tomar en la gráfica en el eje X. Observa que esta gráfica no pasa hacia la parte negativa del eje X, sino que arranca en 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Cualquiera de estos números siempre va a tener su respectiva imagen en la gráfica de la función. Por eso el dominio es desde 0 hasta el más infinito. Y el rango de esta función es también desde 0 hasta el más infinito. Es decir, el rango lo mido en el eje Y, en el eje vertical. Nota que esta gráfica no pasa hacia la parte negativa, sino que arranca en el eje Y en 0. Luego va 1, 2, 3 y así sucesivamente. Todos estos números positivos tienen su respectiva preimagen en el eje X, en el eje horizontal. Y cuando decimos más infinito nos referimos a todos los números que van hacia arriba tan grande como sea posible. Entonces,
No puedo tener un número negativo de pasteles ni de kilogramos de harina. Por eso la gráfica arranca en el punto 0, 0 y en ambos casos avanza hacia números positivos, ya que pues yo no puedo tener un número de pasteles negativos ni puedo tener un número negativo de kilogramos de harina. Ambas son cantidades positivas. Esta es una función creciente, observa que es ascendente. A medida que me muevo hacia la derecha, la gráfica va ascendiendo, por eso es creciente. Es una función continua porque yo puedo dibujar su gráfica sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. Para que fuera una función par, tendría que estar reflejada respecto al eje Y, pero observa que esto no ocurre. Y para que fuera una función impar, debiera estar reflejada respecto al origen del plano, es decir, tanto para este lado como hacia el otro lado, pero esto no ocurre. Por eso no es una función par ni impar. No toda función debe ser par o impar. De hecho, la mayoría de las funciones no cumplen ninguna de las dos condiciones. Algunas son pares, otras son impares, pero en este caso esta no es ninguna de las dos condiciones. Y la pendiente de esta función es m igual 1/3. ¿Por qué razón? Observa que la fórmula es y igual a x sobre 3. Ese x sobre 3 o ese sobre 3 lo puedo ver así. 1/3 que multiplica a x. 1 por x es x. Y lo divido entre 3. Entonces x sobre 3 es lo mismo que tener 1/3 por x. Como la pendiente es el número que multiplica a la x, observa que el número es 1/3. Por eso la pendiente es m igual 1/3. Muy bien, resolvamos esta última pregunta. ¿Cuánta harina se necesita para hacer 150 pasteles? Si partimos de la gráfica y yo quiero encontrar para 150 pasteles, observa que aquí en la gráfica en el eje horizontal apenas llega hasta 16 pasteles. Para encontrar 150 tendría que seguir mucho más a la derecha, pero la gráfica no me permite ver eso. Entonces, no es posible ver este dato en la gráfica. Luego debemos aplicar la fórmula de la función. Ya sabemos que x representa el número de pasteles y que y son los kilogramos de harina. X son 150 pasteles, porque eso es lo que nos dice esta pregunta. Para 150 pasteles, ¿cuántos kilos de harina requiero? Ahora, Y son los kilos de harina, pero no sé, por eso le coloco el signo de interrogación. No conozco cuántos kilos de harina necesito para hacer 150 pasteles. Vamos a aplicar la fórmula. Y igual a x sobre 3. X ya sabemos que es el número de pasteles. En este caso sabemos que vamos a hacer 150. Reemplazamos a x por 150. Vamos a dividir 150 entre 3 y eso es 50 kilogramos. Quiere decir que para 150 pasteles se requieren 50 kilogramos de harina. Muy bien, y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.